Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Alguna vez se han preguntado, al hablar acerca de la iglesia, cuál es el principal propósito, el principal motivo por el cual nos reunimos como iglesia? Pero el punto aquí es que no somos nosotros quienes definimos eso, que no es el pastor de esta congregación y el pastor de cada iglesia el que va a definir en qué nos vamos a ocupar o en qué nos vamos a desgastar o qué es lo que vamos a hacer nosotros como congregación, sino que quien define eso es el Señor, por medio de su palabra. Podemos mirar aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 22 y 23, cómo Dios le reveló al apóstol Pablo acerca de la iglesia y la compara con un cuerpo, diciendo, el verso 22, hablando de Jesús, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, está hablando de Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una de las cosas con las que compara Dios por medio del apóstol Pablo aquí en esta carta a la iglesia es un cuerpo humano cuya cabeza es Jesucristo. Pero también en el capítulo 2, en el verso 20 y 22, hace otra analogía el apóstol Pablo acerca de la iglesia. El capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo nos habla acerca de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo humano. Y nosotros sabemos que un cuerpo, una persona, un ser humano, cuando viene a este mundo, viene como un bebé, como un recién nacido. Y nosotros miramos de manera natural que físicamente ese bebé va creciendo y se va fortaleciendo con el tiempo. Y utilizamos la palabra que va madurando hasta que llega un tiempo donde está su plenitud, en la plenitud adulta de la edad, un hombre maduro, un hombre, podemos decirlo, perfecto en cuanto a su constitución física. Pero también al mirar la analogía de la edificación, que el apóstol Pablo compara a la iglesia con una edificación, sabemos también que una construcción pues empieza primeramente desde abajo, desde los cimientos, desde la base. Y como miremos que poco a poco esa construcción va siendo edificada hasta que es completa y está lista para ser habitada. Pues esas analogías presenta el apóstol Pablo, nos presenta el Señor a nosotros como iglesia. Y nos habla a nosotros diciéndonos que nosotros como personas, decía Manuel hace unos momentos, que Dios nos salvó cada uno de nosotros de manera individual. Y que la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice nuestra condición, cómo era antes, que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. De allá nos llamó el Señor en una manera
vana de vivir, pecaminosa en extremo. Y de allá nos llamó el Señor, nos salvó, dice el capítulo 2, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Entonces, una vez que nos salva el Señor, a cada uno de nosotros, a todos sin excepción, nos pone en un lugar llamado iglesia, en una congregación. Y ahí en esa congregación nosotros individualmente tenemos la responsabilidad delante de Dios de manifestar un crecimiento en nuestra vida personal como creyentes, como cristianos. Que llegamos como bebés espirituales, ¿verdad? Tomando la analogía que hace el apóstol Pablo, pero también que Dios comenzó la buena obra en nosotros, una edificación, tomando la otra analogía. Y que dice la palabra de Dios que Él va a terminar lo que comenzó. Pero debemos de entender que nosotros tenemos la responsabilidad. Tenemos parte en ese crecimiento, en esa madurez. Miramos aquí dos oraciones también en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Una está en el capítulo 1, en el versículo 15, en donde podemos mirar la oración de un hombre y podemos decir así, los deseos de un hombre de Dios, pero unos deseos completamente influenciados por los deseos de Dios directamente. Entonces, al hablar de este hombre, de la oración que este hombre hace, podemos sin duda decir, estos son los deseos de Dios también, manifestados a través de la oración de este hombre, porque ¿cuántos sabemos que Dios cumple sus propósitos por medio de la oración? Pero de una oración que está alineada a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, en el verso 15 del capítulo 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces miramos una oración 100% espiritual, completamente espiritual, profunda, y que nos presenta precisamente las prioridades que Dios tiene para nosotros. No miramos aquí ninguna petición material, y hemos hablado que no es que Dios no se interese por nuestras situaciones materiales, sino que estas cosas van a venir por añadidura cuando nosotros nos entregamos en la búsqueda de Dios. Entonces podemos estar seguros que estas palabras, por medio de esta oración del apóstol Pablo, que estaban dirigidas originalmente a la iglesia de los Efesios, podemos decir sin duda alguna que es el deseo de Dios para la iglesia de este tiempo y que está en todo el mundo. Pero sin duda alguna podemos estar seguros que esta oración es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Que hay un propósito eterno de Dios hacia nosotros, porque en el versículo 4 del capítulo 1 escribió el apóstol Pablo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo lo que nosotros conocemos, toda la creación existiera, ya Dios nos conocía. Y por medio de la Escritura, de la palabra de Dios, nosotros podemos entender entonces que Dios tenía un propósito para nosotros, que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Y eso abarca algo tan tremendamente grande en nuestras vidas. Por eso la oración del apóstol Pablo, que nos dice que ora al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que el deseo de Dios es que nosotros entendamos, conozcamos. Podemos decir sin duda en esta mañana, cuando estás sentado en esa silla, Dios desea que tú comprendas cuál es el propósito de Él para ti, que no estás excluido de ninguna manera, porque aquí utiliza varias veces la palabra todos, para que todos alcancemos, que todos lleguemos. Y la segunda oración que nosotros miramos en el capítulo 3, verso 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo cuando leo este pasaje no puedo más que pensar, el deseo de Dios para nosotros es que vivamos una vida a plenitud, plena. Porque cuántas cosas nosotros buscamos para sentirnos bien, ¿verdad? Completos, satisfechos en este mundo que vivimos y nunca lo encontramos. Pues el deseo de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, a plenitud, completamente centrados en la voluntad de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo aquí en el verso 18 que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y nos está hablando del amor de Dios. O sea, el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos totalmente, que no se reserva absolutamente nada para nosotros. Ahora la realidad de las cosas, la realidad es que nosotros mientras estemos en esta vida no vamos a comprender la magnitud y la grandeza del amor de Dios de una manera perfecta. Decía Fabiola hace rato en la oración que anhelamos estar en su presencia para nosotros entonces amarle de una manera perfecta. Porque cuando estemos allá, todo va a ser perfecto. Pero estamos aquí, luchamos, batallamos. No vamos a alcanzar a conocer todo, mas sin embargo somos nosotros llamados a entregarnos en la búsqueda de Dios como si verdaderamente lo fuésemos a alcanzar. Entonces vamos entrando poco a poco en el propósito de la pregunta que hicimos en un principio. ¿A qué debiéramos nosotros estar dedicados en una congregación, en la iglesia, como cristianos, como creyentes? ¿Cuál sería nuestro esfuerzo? ¿A qué nosotros deberíamos de estarlo enfocando? Entonces, al escuchar estas dos oraciones del apóstol Pablo, comenzamos a mirar el propósito de Dios, que nosotros le conozcamos a Él, que conozcamos el propósito que Él tiene para nosotros en esta vida, que nosotros alcancemos a conocer todas las cosas espirituales que Él nos ha dado. Nos regresamos al capítulo 1, en el versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces Dios nos ha bendecido a cada creyente, a cada cristiano, no con algunas bendiciones espirituales, o no con ciertas cosas para uno o ciertas cosas para otras, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, una de las cosas a las que nosotros tenemos que estar abocados es en la búsqueda intensa y diaria de esas bendiciones espirituales que tiene Dios para nosotros, y que, como vamos a mirar en unos momentos más, no son deseos egoístas que debemos nosotros de albergar. Bendíceme, hazme sentir bien, me quiero sentir bien, no quiero sufrir, quiero ser feliz, quiero estar contento. Bendiciones espirituales, privilegios y responsabilidades que Dios nos ha dado, que cuando nosotros nos ocupamos en ellas, nosotros llegamos a vivir en esta vida de una manera completa, plena y feliz. Entonces, las oraciones del apóstol Pablo son hermosas, mas sin embargo se pudieran haber quedado ahí, ¿verdad? Solamente en oraciones. Porque en Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29, refiriéndose a Jesucristo, el apóstol Pablo dice: a quien anunciamos, a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces el apóstol Pablo hace unas oraciones tremendas. Doblo mis rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de conocimiento y de sabiduría, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que alcancen a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Es una oración, pero que el apóstol Pablo dio un paso más allá para él, en el llamado que Dios le hizo, poder ayudar a sus hermanos en Cristo a que lo pudiesen lograr por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, a quien anunciamos, dice, le repito el verso 28, amonestando a todo hombre. ¿Qué significa amonestar? Amonestar significa instruir a las personas en aquellas cosas en las que están mal. ¿Estás mal en alguna situación, que estás cometiendo un error, una falta? Pues déjame decirte que necesitamos amonestación. Que si no estamos caminando en un camino recto que nos va a llevar al propósito de Dios, una de los instrumentos, de las herramientas que nos ha dejado Dios en su palabra es la amonestación. ¿Y a cuánto nos gusta que nos amonesten? Fruncimos el cejo, paramos una ceja, ¿no? Cuando escuchamos el tono de una amonestación. Mas sin embargo también menciona una palabra que vamos a leer en unos momentos más, y que dice en amor. La verdad en amor. Y el verso 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando, no según mis fuerzas, sino según la potencia de Dios, según el poder de Dios, el cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿a qué deberíamos nosotros como iglesia estar dedicados? Como congregación, ¿cuánto tiempo tarda una persona nueva que llega a la iglesia en darse cuenta a qué nos estamos nosotros dedicando? Y la verdad de las cosas es que nosotros entendemos esto, como congregación lo entendemos, mas sin embargo no es tan fácil a veces echar a andar esto. A veces es difícil, ¿verdad?, encontrar la manera, el cómo lo hacemos, y creo firmemente que estamos encaminados allá, en donde como congregación quisiéramos nosotros vernos envueltos completamente en la tarea de forjar hombres y mujeres completos en Dios,
perfectos, enraizados y cimentados firmes en el Señor. Hombres y mujeres maduros en la fe. Pero ¿cómo se llega a eso? Por eso en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles miraron que era mucho trabajo para ellos, la incipiente iglesia cristiana que estaba creciendo en gran manera, ellos dijeron: es necesario que llamemos a personas para que nos ayuden, para que nosotros nos dediquemos por entero a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Dos puntos principales de la iglesia cristiana. Las cosas que nosotros debiéramos de estar haciendo es orando para que el propósito que nosotros estamos comprendiendo, entendiendo por medio de la palabra de Dios se cumpla, pero también trabajando arduamente para que eso llegue a suceder. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Cuál es ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer? Pues el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es enseñarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros la palabra de Dios. No podemos nosotros conocer a Jesús como Señor y Salvador si no es por la predicación del Evangelio y por la oración que respalda esa predicación. Pero no podemos tampoco nosotros crecer en esa salvación si no es por medio de la enseñanza de ese mismo Evangelio que nos trajo la salvación. Una pequeña pregunta de reflexión, porque en este mundo que vivimos todos nos tenemos que esforzar de alguna o de otra manera, en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde quiera que nosotros estemos tenemos que esforzarnos. Pero si nosotros hacemos una balanza y ponemos por un lado el esfuerzo espiritual y físico que tenemos que llevar a cabo para nuestro propio crecimiento y el de otras personas, y por otro lado ponemos en el otro lado de la balanza el esfuerzo físico que nosotros estamos haciendo y que tenemos que hacer, ¿para qué lado se inclinaría más la balanza? ¿En lo espiritual o en lo material? Si tomamos la palabra que usó el apóstol Pablo, para lo cual trabajo, y luego en 2 Corintios, yo se lo leo, capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo escribió: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No me importa que me reconozcan o no me reconozcan, que me den un premio o no me lo den, esa no es mi motivación. La motivación es agradar a Dios y mirar que su propósito en esta tierra se esté cumpliendo. ¿Y qué es lo que hacía el apóstol Pablo? No solamente se desgastaba espiritualmente, sentado en un sillón orando, sino que gastaba su dinero. Gastaré lo mío. No dice: voy a agarrar de las ofrendas que nos dieron los hermanos de la iglesia para repartir. No, gastaré lo mío. Y aún yo me gastaré a mí mismo por amor a vuestras almas. En el versículo 11, donde comenzamos a leer al principio, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos habla de que en ese cumplimiento perfecto de Dios, de una iglesia resplandeciente, de una iglesia que glorificara su nombre. Porque otra de las cosas que dice aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para que nosotros como creyentes individuales y como congregación, nosotros llegásemos a ser para la alabanza de su gloria. Eso está en el capítulo 1, versos 5 y 6, y en el versículo 12. Entonces, en ese propósito, recordemos que el Señor Jesucristo llamó a 12 hombres, a los que llamó apóstoles. Los instruyó, los amonestó, les enseñó su doctrina, para que ellos después la predicaran, fueran a predicar el Evangelio y establecieran iglesias. Apóstoles, recordemos lo que leímos en el capítulo 2, versículo 20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una enseñanza, hay una base, una doctrinal que los apóstoles se encargaron de poner, y que no era lo que ellos creían o lo que ellos pensaban, porque al hablar de que Jesucristo es la piedra principal del ángulo, es que es de donde fluye la enseñanza que nosotros como iglesia debemos de tener. Dios llamó a estos hombres, Dios capacitó a otros hombres, a evangelistas, a pastores y maestros, para que una vez puestos en una congregación, ellos tuvieran el trabajo de desgastar sus vidas para que las personas que Dios llamara a la salvación y se fueran a congregar en sus iglesias locales, ellos desgastaran su vida para que aquellos hombres y mujeres que estuvieran llegando a esa congregación, a esa iglesia, ellos también crecieran, y que a su debido tiempo aquellas personas también estuvieran dedicando sus vidas al servicio de Dios, instruyendo y enseñando a otras personas. Por eso les preguntaba al principio, ¿en qué debemos nosotros de estarnos desgastando? ¿Cuántas actividades a veces rodean a una iglesia y que no tienen absolutamente nada que ver con la edificación de la iglesia? ¿A qué te llamó el Señor a ti? Porque tú tal vez digas, yo no tengo las características de una persona que pueda enseñar a otro la palabra de Dios. Pero eso es tal vez lo que tú digas, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque si Dios nos llamó a sus caminos, sin duda alguna, decía Manuel, que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes, a los que nosotros no solamente podemos, sino debemos instruir en la palabra de Dios. Son regalos que Dios dio a la iglesia, bendiciones, para que nosotros podamos ser instruidos en la palabra de Dios. Pero no solamente el liderazgo de una iglesia, no solamente lo tradicional que nosotros conocemos, que el pastor tiene que hacer el trabajo mayoritario. Eso no lo dice la Biblia, eso lo decimos nosotros, y es una tradición que nosotros hemos perpetuado, y haciendo un gran daño a la iglesia y desobedeciendo la voluntad de Dios, cuando el deseo de Dios es de que todos nosotros estemos capacitados para eso. Tal vez no todos van a ser predicadores detrás de un púlpito, tal vez no todos van a dirigir un estudio bíblico en varias personas, pero todos nosotros tenemos que conocer las bendiciones de Dios, a qué nos ha llamado. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder nosotros estar capacitados para instruir a otra persona, para enseñarle la palabra de Dios. En el verso 12 dice, a fin, estos regalos, estas bendiciones que Dios dio a la iglesia, y haciendo una pequeña aclaración nada más, de pasadita, pero no quiero profundizar en eso, de que los apóstoles y profetas, estos ya no son más en la iglesia. Por más que de repente escuchemos a alguien que se autodenomine, porque eso es lo que es, hermano. Ellos se autodenominan apóstoles y profetas, pero ellos tuvieron una función específica en determinado momento de la iglesia, que pusieron el fundamento de la doctrina. Pero una vez que nosotros tenemos la doctrina completa, el trabajo de ellos aquí está todavía, y nos bendice hasta nuestros días a cada uno de nosotros. Pero sí tenemos evangelistas que también, dicho sea de paso, todos nosotros tenemos que hacer obra de evangelista, compartir el evangelio. Solamente que hay algunas personas que Dios les ha dado un don específico, poderoso, para evangelizar con poder a otras personas, y nos ha dado pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De perfeccionar a los santos. ¿A cuáles santos? A veces leemos algunos versículos y no los relacionamos con uno, ¿verdad? Los leemos y pensamos que estamos leyendo algo que se está refiriendo a otras personas o a otros tiempos, pero déjenme decirle que si tú eres lavado con la sangre de Jesucristo, que Jesús te ha llamado a sus caminos y que te ha regalado la salvación, se está refiriendo a ti.
a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, a los cristianos, aquellos que en un momento dado Dios apartó del pecado y de la maldad, los limpió, los purificó, los santificó, que nos hizo santos en un momento de la historia de nuestra vida, pero que a partir de ahí, en su misericordia, como les decía en un principio, nos puso en una congregación que Dios ha equipado con hombres y mujeres también, para que tú seas perfeccionado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? ¿Qué significa ministerio? La palabra ministerio significa servir, servir en la iglesia. Y en lo que nosotros debemos estar enfocados es en estar sirviéndonos unos a otros. Hay algunas iglesias que acostumbran todavía de repente a hacer esa ceremonia del lavatorio de pies. Pero eso no es sino únicamente una ilustración, porque las personas que le lavaban los pies a otros eran esclavos que estaban específicamente llamados a hacer eso en las casas. Tú te vas a poner ahí con una olla, con una toalla, y le vas a lavar los pies a las visitas que entren aquí. Vas a servir como esclavo lavándole los pies. Entonces nosotros debemos de ser perfeccionados, debemos de ser enseñados, y la palabra que utiliza perfeccionados habla de algo completo, que nosotros debemos de estar completamente ilustrados, entendidos en la palabra de Dios, que tenemos que estar capacitados en el Evangelio, en la palabra de Dios, para podernos servir los unos a los otros, que podamos imaginarnos en nuestra mente que estando aquí reunidos, enseñándonos, y como hablábamos a veces amonestándonos, corrigiéndonos, exhortándonos por medio de la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, nos postramos de cuclillas delante de nuestro hermano, porque lo estamos haciendo en amor, y estamos lavándole los pies porque lo estamos ministrando. Entonces, en esta iglesia, el deseo de Dios, como en toda iglesia, es que todos nosotros seamos capacitados para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este lugar? ¿Qué es lo que ofrecemos a la gente que venga por primera vez? ¿Qué es lo que nosotros les podemos ofrecer? El deseo de Dios, mi deseo, hermanos, como pastor, como cristiano, al estudiar la palabra y al entender lo que la palabra de Dios nos dice, mi deseo como creyente, como miembro de esta iglesia, es que podamos nosotros construir algo aquí, una casa espiritual, una casa de Dios, donde cada persona que llegue, que inmediatamente se vea involucrada en ese obrar, en esa manera en que nosotros estamos ocupando nuestro tiempo, que inmediatamente pase a formar parte de un grupo de estudio de la palabra de Dios en esta iglesia, para que inmediatamente comience a crecer. Yo me pregunto a veces si realmente se tarda tanto tiempo en que un creyente, un cristiano crezca y madure en la fe. Ahora la pregunta para ti, la autorreflexión para ti, es: ¿cuánto has crecido en ese tiempo en los caminos de Dios? ¿Estás listo para ministrar a alguien más? ¿A un creyente o a un incrédulo? ¿Puede alguien de la iglesia canalizar a alguien contigo para que le ministres la palabra de Dios? Y esta pregunta no es tal vez para si tú llegas a una conclusión de que no, todavía no es para ridiculizar o humillar, pero sí es para que te sientas mal y reflexiones y digas: tengo yo que crecer, porque es el deseo de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer si no es por medio del estudio de la palabra de Dios? Ahora, lo que les comentaba hace unos momentos, en lo tradicional, ¿verdad? Que es el pastor el que tiene que hacer todo. Es el pastor el que tiene que predicar, es el pastor que tiene que organizar un estudio, y él es el que tiene que llevarlo a cabo. Entonces,
Al principio la realidad es así, hermanos. O sea, las cosas están así, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que voy a llamar a dos varones o tres, como ya lo he estado haciendo, para instruirlos en la palabra de Dios, para que crezcan, para que maduren, para que Dios abra su entendimiento y puedan comprender las profundidades del amor de Cristo, que puedan entender las grandes verdades de Dios, que Dios mismo trabaje en ellos, que ellos mismos crezcan. Pero eso me va a costar a mí trabajo. Yo tengo que decir como el apóstol Pablo, para lo cual trabajo. Si yo no puedo decir eso, la verdad es de que no soy indigno de estar aquí. Entonces nos estamos condenando a pasar años y años en esa misma situación, venir cada domingo, un mensaje, poner un día a la semana, un estudio bíblico, por los siglos de los siglos. Se murió el pastor, guarde la hora, cayó en pecado, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que contratar a otro, ¿verdad? O invitar a alguien más, que pedir si hay alguien que venga. Ese no es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios es de cada iglesia, porque Él nos dio los recursos a cada iglesia. Ahora, cuando hablamos de los regalos que Dios dio, hombres y mujeres, para la edificación de la iglesia, no necesariamente tienen que estar sentados dentro de una iglesia. En esta iglesia tiene que haber, pero hay hombres de Dios, hermanos, que ya murieron y que están en la presencia de Dios. Hay otros que viven aún y que lejos está la posibilidad de que algún día podamos sentarnos con ellos a que nos instruyan, pero que han escrito libros o que tienen mensajes. Mencionaba a Fabiola en la mañana del artículo que les compartí, esa persona que ni conozco, que ni español habla, un americano que por el tiempo que vivimos podemos leer en español la instrucción de esa persona en cuanto a la adoración. Estamos estudiando un libro aquí, las mujeres ya comenzaron el miércoles, escrito por una persona que no conocemos, pero que es un regalo para la iglesia tremendo. Nosotros vamos en el tercer tema y yo no he encontrado nada ahí que me diga que eso no es bíblico o que está alejado de la doctrina correcta del Evangelio. Son bendiciones que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que aprovechar en el propósito de que esta iglesia glorifique a Dios, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos, hermano? La cosa que, fíjese, una de las consecuencias de la salvación, que Dios abre nuestro entendimiento, es que el pecado en nuestras vidas se hace más real. Mi pecaminosidad es más evidente a mí mismo. Entonces, cosas que antes yo pasaba por de largo, pensaba que no estaban mal o ni siquiera las conocía, hoy están a flor de piel y las miro. Como el mismo apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, con ese pensamiento escuchamos la palabra santo y decimos: no, pues pues ese no soy yo. Pero hay otro entendimiento que estudiamos en estas semanas pasadas, de nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y eso lo aprendimos juntos las 2 semanas pasadas. Porque queremos entrar en ese mover, en lo que verdaderamente nosotros debemos de estar ocupados. Hemos sido llamados a la salvación. Esas son las señales que nos acompañan a cada creyente: una hambre, una sed, un deseo por conocerle. Va a haber estudio. ¿Dónde va a ser? Se me atraviesa un obstáculo, 2 o 3, pero voy a hacer lo imposible por hacerlos a un lado, porque quiero crecer. Se está manifestando muy fuerte dentro de la iglesia de Dios un conformismo tremendo.
De tal manera que hay mucha necesidad, como dice la Escritura. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero recordemos que esto es por fe, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos un Señor al cual no vemos con nuestros ojos, porque sin embargo la Escritura nos dice: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces hay un Señor real, hay una iglesia real, hay un compromiso real y verdadero que muchas veces nosotros estamos haciendo a un lado. Mi convicción personal, pero porque tal vez no puedas pensar como yo, pero basado en la Escritura, lo que yo he estudiado y lo que yo he leído, el mayor esfuerzo, la mayor inversión de mi tiempo y de mi dinero y de mi vida tiene que estar enfocado en las cosas del reino de Dios, sin hacer a un lado lo demás, definitivamente, que es parte de nuestro testimonio como creyentes, como cristianos. Pero que incluso, que si alguna de aquellas cosas que tengo por responsabilidad en mi vida secular llegan a amenazar el llamado eterno y grandioso que tengo de parte de Dios, no debería yo de dudar y en saber a ciencia cierta qué es lo que yo tengo que cortar y hacer por un lado. Porque la medida no es poca cosa, hermanos. Porque la medida es nada menos que la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Podemos alcanzar esa perfección? Al principio les decía que yo creo que no. Que no podemos alcanzar la medida de Cristo mientras estemos en esta tierra, porque mientras estemos en este mundo vamos a estar batallando con el pecado que hay todavía en nosotros. Pero que tenemos nosotros que estarnos esforzando, sabiendo que un día lo vamos a alcanzar. Que no va a ser en esta vida, en este mundo, pero lo vamos a alcanzar. Y que mi caminar y mi esfuerzo espiritual y físico en alcanzar aquello no comienza cuando esté de aquel lado de la eternidad, sino que comienza desde el momento que Cristo nos llamó a la salvación. Hasta que todos, esta palabra yo quiero que se te quede grabada en la mente, porque no dice algunos. No, yo no leo y al minuto no sé, no me acuerdo de nada. Esta es una obra sobrenatural, que sí, verdaderamente Dios no te la va a plantar, no te la va sobrenaturalmente escribir en la mente sin que tú hagas mucho esfuerzo. Pero a través del esfuerzo que Dios nos ha llamado a hacer, cada uno de nosotros, Dios nos va a instruir por medio de su palabra, escrita. ¿Cómo está la palabra, hermano? Está escrita. La tenemos que leer, la tenemos que estudiar, la tenemos que escudriñar. Hay libros que escribieron hombres de Dios, bíblicos, 100%. Las verdades de Dios no tienen un tope. Ya llegué a la profundidad, ya no hay más que sacar ahí. Más escudriñas, más te explica a alguien, más el Espíritu Santo viene y te enseña. Entiendes las grandes verdades espirituales profundas. Le dice el Señor al apóstol Pedro: Pedro, están a la orilla del mar, boga mar adentro. ¿Qué estás haciendo en la orilla? En la orilla no vas a agarrar nada. Déjame decirte, hermano, si tú le pides a Dios que quieres entender, que quieres comprender, pero si tu esfuerzo no es el mismo, por lo menos, que pones en tu trabajo secular, no vas a lograr mucho. En tu estudio, en las cosas que tú tienes que hacer. Si el estudio lo dejamos para el tiempo libre o el tiempo que me sobre, perdóname la expresión, pero Dios no bendice la holgazanería. Dice: yo pues, preso en el Señor, que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3: solícitos
en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Nosotros estábamos enemistados con Dios, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos enemistados con Él. Éramos enemigos de Dios, aborrecedores. Estábamos puestos nosotros voluntariamente en esa posición, enemigos de Dios. Entonces, cuando Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo, entonces nosotros tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos da esa paz entre Él y nosotros. Nos pone en una iglesia, en una congregación, ya pacificados, en paz, ¿verdad? Este hombre, esta mujer que era terrible, no aguerrido, ya te pacifiqué y te puse en la congregación. ¿Qué dice una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores. Somos pacificadores. Eso es lo que la palabra de Dios dice de cada creyente. Entonces nos une con otros creyentes de diferente historia, diferente trasfondo, diferentes muchas cosas, pero nos une porque éramos pecadores. Eso era lo que nos identificaba a todos y nos pone en un lugar en unidad. Pero nosotros somos responsables de guardar esa unidad, solícitos, procurando nosotros guardar esa unidad. Porque somos seres humanos y esa unidad de repente se resquebraja, se rompe. Entonces el Señor nos llama a la unidad, porque no hay como que una iglesia crezca en el conocimiento de su palabra, en el entendimiento de la palabra de Dios, cuando es una iglesia unida, que nosotros estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, que todos sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, que todos sabemos lo que queremos, que conocemos el Evangelio, que estamos entendiendo y comprendiendo las mismas cosas todos juntos, que nosotros tenemos que unirnos como congregación y como iglesia y todos juntos aprender las mismas cosas, que tengamos en mente que nos estamos sirviendo los unos a los otros, que alrededor de una mesa, en un estudio bíblico, hay varias personas, que hay unos que ya tienen cierta estatura, cierto conocimiento, que hay otros que no, pero que nos estamos nosotros sirviendo, ministrando los unos a los otros. Versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados con un llamamiento santo, poderoso de parte de Dios a la salvación, algo que no es de este mundo, que viene de lo alto, que viene del cielo. Entonces somos llamados nosotros a andar en ese mismo nivel, a esa misma altura de ese llamamiento. Entonces yo no puedo dedicarme a eso principal de una manera, perdónenme la expresión, mediocre, sin profundizar, Entonces queremos crecer, sí, vamos a orar para crecer, pero tenemos que aplicarnos también, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que ya no seamos. Y hay un mal que aqueja a la iglesia tremendamente. Para que ya no seamos de las multitudes, que a todo dicen amén. Para que no seamos de las multitudes que un día creemos una cosa y otro día creemos otra. Para que no seamos de las multitudes que fácilmente somos engañados por hombres y mujeres astutos que usan la palabra de Dios con artimañas para llevarnos cautivos, sino que tenemos un criterio firme por medio de la palabra de Dios, que estamos capacitados nosotros para entender,
para comprender lo que es correcto y lo que no lo es. Hablamos de la enseñanza, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, pero también, hermano, la vida que vivimos nosotros en este mundo como creyentes, a veces es continuamente difícil. Y también somos llevados a veces de acá para allá por estados de ánimo en los que nosotros nos encontramos. A veces nos deprimimos, nos entristecemos. Entonces, ¿de qué echamos mano nosotros en esos momentos? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra ancla? ¿De dónde nosotros nos agarramos? Estamos mirando que el Señor nos llamó a vivir una vida plena, a plenitud. Una vida plena. Que no significa que no nos vamos a entristecer, que no significa que no nos vamos a deprimir de repente, pero que en esos momentos difíciles nosotros sabemos a quién acudir. Que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, nuestra ancla. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad de la palabra de Dios, hermanos, lo hemos descubierto aquí muchas veces, lo hemos experimentado en algunas ocasiones, muchas veces, que la verdad de la palabra de Dios muchas veces es hiriente. Que muchas veces la verdad de la palabra de Dios es dura. Por esa razón nosotros somos llamados a hablarla en amor. Y sabes una cosa, cuando tú ministras a alguien, a otra persona, tú no tienes que decirle a esa persona, si quieres, o no estás obligado a decirle, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Cristo. Porque aquella persona se va a fijar y va a notar en tu diligencia, en tu entrega, en tu paciencia, en tu tolerancia. Para aquella persona va a notar tu amor por ella. La verdad de la palabra de Dios a rajatabla, hermano, sin amor. Puede ser la palabra de Dios, pero es usada de una manera equivocada. Yo la verdad tiemblo cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios. Para mí es evidente, esta palabra está fuerte. Esta palabra está difícil, ¿cómo la voy a decir? No le tenemos que pedir amor a Dios, Señor, dame amor para poder hablar esta palabra. Porque si somos salvos, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Es solo que nosotros tenemos que ejercitarnos en ese amor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo humano, creado por Dios de una manera tan maravillosa y tan sabia, podemos ver cómo va creciendo, va creciendo uniforme, ¿verdad? Los dos brazos, las piernas, todo coordinado, todo perfecto. Porque es la creación de Dios física. Sin embargo, es un cuerpo físico que se va a deteriorar y que un día por la causa del pecado, se va a empezar a deteriorar hasta que vamos a morir. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue llamada para vivir por una eternidad con Dios. Estamos llamados a una obra eterna, hermanos, a una obra maravillosa, en donde cada uno de nosotros somos partícipes, donde cada uno de nosotros somos ministros de la palabra de Dios y nos ministramos los unos a los otros. No quiere decir que no sea el propósito de Dios que no evangelicemos. Era algo que la iglesia daba por sentado, por hecho, que tenían que salir y evangelizar al mundo, porque el Señor les dijo en la gran comisión, en Mateo 28,
Pero lo que sí era importante hacer, importantísimo, era el crecimiento espiritual de la iglesia. Es importante el crecimiento numérico. Vayan y hagan discípulos para que llenen las iglesias y se abarroten y la gente mire que el evangelio es atractivo y la gente está llenando las iglesias. La prioridad número uno es primero, antes de que crezcan, que gente que llegue de fuera, primero crezcan ustedes. Que el evangelio crezca en ustedes, que maduren, que sean siervos de Dios. Les decía en un principio, cuando llegue una persona de fuera, el deseo de Dios y el deseo que debe de ser de nosotros es que se involucre en un movimiento que hay aquí de ministrarnos la palabra de Dios los unos a los otros. Y no que lleguen personas de fuera y se involucren en el desorden, en los pleitos y en las disensiones que hay en la iglesia. Hechos reales que ocurren en muchas partes. ¿Por qué? Porque los cristianos que estamos ahí no crecemos ni maduramos. Entonces, ¿cuál es el llamado principal que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, hermanos? Somos llamados a conocer a nuestro Dios de una manera completa y total. Somos llamados a entregarnos completamente en la búsqueda de Dios. Somos llamados a prepararnos, a capacitarnos para poder servir a otros en el ministerio de la palabra de Dios. Y que no te quepa la menor duda, si tú has sido llamado por Dios a la salvación, que ese también es un llamado para ti.